Capítulo 2. La primera misión del sistema. Sangre, esfuerzo y recompensa. El regreso al bosque de la muerte duró apenas un suspiro antes de que el mundo volviera a distorsionarse. Esta vez, la voz del sistema no anunció una misión. En su lugar, el mismo panel azul translúcido se expandió, envolviéndolo. La sensación de estiramiento y compresión fue más suave, casi familiar. Cuando la bruma cósmica se disipó, Naruto se encontró en un entorno que era a la vez familiar y extrañamente ajeno. Era un vasto terreno de entrenamiento flotante, suspendido en un vacío esmeralda, salpicado de estrellas distantes. Había montañas dentadas, bosques antiguos y ríos de energía cristalina, todo dispuesto en una topografía imposible. Este era el dominio de la forja existencial, la dimensión personal del sistema universal. Bienvenido al dominio de la forja existencial, portador. En este espacio, las leyes del tiempo y la materia se pliegan a la voluntad del sistema. Un día transcurrido en el exterior equivale a un minuto en esta dimensión. Tu entrenamiento aquí será intensivo y continuo. Cada fibra de tu ser será forjada. La voz del sistema resonó en su mente. Naruto sintió el flujo de energía del vacío que impregnaba el aire. Era denso, tangible, y no el aire enrarecido del crisol del caos. Esto era diferente. Esto era una forja. Un minuto afuera es un día aquí, murmuró Naruto, sus ojos abiertos de asombro. Esto significaba que podría entrenar por años mientras que, en Konoha, apenas pasarían días. La idea era abrumadora. Y aterradora. El dolor del entrenamiento previo aún resonaba en sus huesos. Comienza el ciclo de forja existencial. Utiliza tus puntos de dominio para mejorar tus habilidades iniciales. Tu cuerpo y espíritu deben adaptarse a la presión del vacío. Misión de entrenamiento. Adaptación y dominio. Recompensa. Control del vacío nivel 2, resistencia al vacío nivel 2. Naruto miró su panel. Tenía un PD. Ya lo había usado en la resistencia al vacío nivel 1. El sistema lo corrigió. Error de sistema. El PD se ha reintegrado. Se te otorgó un total de un PD tras la misión de supervivencia absoluta. Gasta el PD para mejorar tus habilidades base. La habilidad de forja existencial está activada. Con un pensamiento, Naruto accedió a su árbol de dominio. Las ramas de control del vacío y resistencia al vacío brillaban. Control del vacío, nivel segundo. Costo. Un PD. Permite una mayor fineza en la manipulación del vacío, mejorando velocidad y potencia. Incrementa la velocidad de movimiento y las reacciones en entornos de vacío. Resistencia al vacío, nivel segundo. Costo. Un PD. Otorga mayor resistencia pasiva a las energías del vacío y aumenta la capacidad de recuperación en entornos hostiles. Reduce significativamente el costo de dolor del instinto del vacío. Naruto pensó en el dolor. En la agonía que le causaba el instinto del vacío. Decidió que la resistencia era primordial. Adquiriendo resistencia al vacío, nivel segundo. El PD se descontó. Un calor intenso se extendió por su cuerpo, seguido de un entumecimiento. Sintió como sus células se reestructuraban a un nivel microscópico, adaptándose. El agotamiento crónico disminuyó ligeramente. El entrenamiento fue brutal. El sistema no daba descanso. Naruto era constantemente forzado a evadir, a reaccionar, a moverse. Simulaciones de entidades del vacío, descargas de energía cósmica, trampas dimensionales. No había un solo momento de paz. Cada movimiento era una lección. Cada error, una punzada de dolor. La forja existencial no era un jutsu, era un estado. Un proceso continuo donde el vacío se usaba para moldear su cuerpo y alma. Habilidad forja existencial activa. Un proceso constante de adaptación y fortalecimiento del cuerpo y el espíritu del portador a través de la exposición a energías del vacío y entornos hostiles. Costo. Dolor constante, fatiga extrema, desgaste espiritual a largo plazo si no se adapta. Beneficio. Aumento gradual de estadísticas base y desarrollo de afinidad innata con el vacío. Naruto aprendió a moverse con el vacío, no solo a través de él. Su instinto del vacío se volvió una segunda naturaleza, aunque el dolor persistía, ahora más tolerable. Sus golpes,
imbuidos de una pequeña fracción de energía del vacío, causaban perturbaciones más fuertes. El hambre no lo abandonó, pero el sistema le proporcionaba raciones de energía, píldoras insípidas que le impedían la inanición. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses, dentro del dominio de la forja. Afuera, en Konoha, apenas había pasado un abrir y cerrar de ojos. Naruto creció, no solo en tamaño, sino en fuerza, en agilidad, en percepción. Su mente, una vez ingenua, se había agudizado hasta convertirse en una herramienta de supervivencia. El odio se había refinado, convirtiéndose en una determinación fría y calculadora. Progreso de misión. Adaptación y dominio, completado. Recompensa. Control del vacío nivel 2. Resistencia al vacío nivel 2. El panel se actualizó. Ahora tenía 2 PDS. Su control del vacío era más preciso, sus movimientos más fluidos. Las sensaciones del vacío a su alrededor eran casi un sexto sentido. Misión de tarea secundaria. Evaluación de potencial. Misión. Eliminar 100 entidades de pruebas, generación y recompensa. Un PD, acceso parcial a la tienda del sistema. Las entidades de pruebas eran como los guardias del nexo, pero más débiles, generadas en oleadas. Naruto las enfrentó, usando sus nuevas habilidades. El control del vacío nivel 2 le permitía lanzar pequeñas esferas de vacío más potentes y sus puños de vacío eran ahora capaces de disipar las formas más fácilmente. Sus cadenas de vacío se manifestaron con mayor control, drenando energía. El proceso fue extenuante, pero sistemático. Uno por uno, cayeron. Finalmente, el contador llegó a 100. Misión de tarea secundaria. Evaluación de potencial, completada. Recompensa. Un PD. Acceso parcial a la tienda del sistema desbloqueado. Naruto tenía ahora 3 PD. El icono de la tienda del sistema brilló. Al activarlo, una pantalla apareció mostrando una lista de artículos y habilidades con precios en fragmentos del vacío, una moneda que aún no entendía. No había nada que pudiera comprar, pero la promesa estaba ahí. Nueva misión de asalto. Purificación de corrupción. La primera misión real en tu dimensión de origen, portador. Objetivo. Eliminar al grupo mercenario Sombras del Odio. Amenaza. Corrupción de chakra oscuro. Recompensa. Habilidad Lamento del Vacío nivel 1. Punto de dominio, PD, X3. Acceso a la rama dominio de la esencia. La voz del sistema era implacable. Naruto sintió un escalofrío. Una misión real. Fuera de la dimensión del sistema. En su mundo. ¿Mercenarios? ¿Chakra oscuro? Preguntó Naruto, la voz resonando con una nueva profundidad. El grupo Sombras del Odio son renegados que han profanado las artes shinobi con jutsus oscuros que drenan la vida y corrompen el entorno. Están estableciendo una base en las montañas del Eco, al norte de Konoha, y su actividad amenaza con desestabilizar el equilibrio del chakra natural en la región. Su líder es conocido como Kage Oscuro, un ex-Zanbu de Konoha, desterrado por experimentos prohibidos. Naruto sintió una punzada en su pecho. Konoha. Ex-Zanbu. Se recordó la traición, el abandono. El odio que sentía por la aldea era tan profundo como el vacío mismo. Entonces, ¿por qué debería protegerla? ¿Por qué debería eliminar una amenaza que, en cierto modo, era el resultado de la propia corrupción de Konoha? Tu misión no es proteger Konoha. Es eliminar una amenaza al equilibrio de este universo, que eventualmente te afectará. La corrupción de chakra oscuro es una plaga cósmica. La venganza es un camino válido, pero la utilidad es primordial. La voz del sistema no ofrecía consuelo, solo pragmatismo. Naruto apretó los puños. Tenía razón. No lo hacía por Konoha. Lo hacía porque el sistema lo ordenaba, porque necesitaba el poder, y porque, en el fondo, este era su mundo. La idea de que su mundo fuera devorado por una plaga, aunque fuera de la propia creación de Konoha, era inaceptable. El objetivo era el poder. La venganza vendría después. La cacería de las sombras del odio. El cambio fue instantáneo. La forja existencial se disipó, y el frío del bosque de la muerte volvió a envolverlo. Esta vez, sin embargo, el frío no lo afectaba. El hambre era una molestia menor. Era de noche.
La luna llena iluminaba los picos nevados de las montañas del Eco. Naruto se movía con una eficiencia silenciosa. El instinto del vacío le permitía sentir las vibraciones sutiles en el aire, la presencia de otros seres vivos. Los mercenarios no eran shinobis ordinarios. Sus firmas de chakra eran retorcidas, contaminadas. Encontró el campamento de sombras del odio en una cueva oculta. Eran una docena de hombres y mujeres, sus rostros desfigurados por el chakra oscuro, sus ojos brillando con una luz enferma. Sus movimientos eran espasmódicos, violentos. Naruto se deslizó entre las sombras, un fantasma. A sus 6 años, era pequeño, lo que le permitía una ventaja en el sigilo. Los 2 primeros centinelas cayeron sin un sonido. Naruto no usó un kunai. Su puño de anulación, una evolución de su puño de vacío incipiente, capaz de anular el chakra y la energía vital, los golpeó directamente en el plexo solar. Sus cuerpos colapsaron, la energía oscura que los sostenía disipándose en la nada. Enemigo eliminado. Progreso. 2:12. El olor a metal y a chakra podrido flotaba en el aire. Entró en la cueva, sus sentidos agudizados. Se movía entre las sombras, utilizando las técnicas rudimentarias de sigilo que había visto a los Anbu y que había practicado incansablemente en el dominio de la forja. El combate estalló cuando un mercenario lo descubrió. Naruto no gritó. Se lanzó hacia adelante, una borrosa figura violeta. La batalla no fue limpia. Era brutal. Usó su escudo de vacío deflectivo para desviar un kunai envenenado, redirigiendo su trayectoria para golpear a otro mercenario. Sus cadenas de vacío etéreas se dispararon, atando a 2 oponentes, drenando su chakra oscuro hasta que sus cuerpos se marchitaron. Pero eran muchos. Sus ataques de chakra oscuro eran corrosivos, quemaban la piel y los músculos. Un rayo de oscuridad impactó su hombro, quemando su carne. El dolor fue agudo, pero su resistencia al vacío nivel 2 lo amortiguó. Un mercenario corpulento, sus ojos rojos de pura malicia, cargó con una espada imbuida de chakra oscuro. ¡Maldito demonio! Rugió. Era un renegado de la roca. Naruto lo esquivó con el instinto del vacío, su cuerpo parpadeando ligeramente. El dolor del uso repetido era una quemazón constante, pero lo ignoró. Naruto vio la apertura. Concentró la energía. Disparo del vacío desgarrador. Un haz de oscuridad concentrada, más potente que antes, salió de su palma. Impactó en el pecho del mercenario, no con una explosión, sino con una implosión silenciosa que arrancó un fragmento de su existencia. El hombre gritó, su cuerpo se retorció y cayó muerto. Enemigo eliminado. Progreso. 7:12. La cueva se llenó de los gritos de los mercenarios. Estaban aterrorizados. El niño que aparecía y desaparecía, que usaba una energía que no era chakra, que los hacía desaparecer con un toque. No era un shinobi. Era algo más. Entonces, la figura del líder emergió de las profundidades de la cueva. El Kage oscuro. Un hombre alto, con una máscara Anbu rota y el rostro marcado por la corrupción del chakra oscuro. Sus ojos, bajo la máscara, eran pozos de oscuridad. Su aura era opresiva, densa. Tenía la firma de chakra de un Anbu. Conocía el chakra de Konoha. Así que eres la nueva plaga de Konoha, siseó el Kage oscuro, su voz ronca. Un niño con el poder del vacío. ¿Crees que eres especial? Yo he caminado por los caminos de la oscuridad. Te devoraré. El Kage oscuro no era como los otros. Su chakra oscuro era diferente, más condensado, más vivo. Lanzó una ráfaga de serpientes de sombra que se retorcieron en el aire. Naruto usó su escudo de vacío deflectivo, pero las serpientes se enrollaron alrededor de él, intentando aplastarlo. El escudo aguantó, pero la presión era inmensa. Tu aldea te abandonó, ¿verdad? Siseó el Kage oscuro, su voz llena de veneno. Yo también fui abandonado. Traicionado. Konoha es una cueva de hipócritas. ¿Crees que este poder que tienes te salvará? Te consumirá. Te haré un sirviente de la oscuridad, pequeño demonio. Las palabras del Kage oscuro golpearon a Naruto. Cada una de ellas era una verdad brutal. La traición de Konoha. La hipocresía de su padre. La frialdad de su madre. La risa de sus hermanos.
Naruto apretó los dientes, su ira ardiendo. El Kage oscuro era un reflejo de su propia oscuridad. Un espejo retorcido de la venganza. Cállate. Gruñó Naruto, la voz de niño mezclada con un eco del vacío. Canalizó cada gramo de su ira, cada gramo de su odio. El escudo de vacío deflectivo brilló con una intensidad cegadora, empujando las serpientes de sombra hacia atrás. El Kage oscuro se lanzó hacia adelante, su mano extendida, una garra de chakra oscuro preparada para drenar su fuerza vital. Naruto lo esquivó con el instinto del vacío, apareciendo detrás de él. Esta era su oportunidad. Habilidad Lamento del Vacío desbloqueada. Activación. Condición de peligro extremo del portador y resentimiento cósmico alcanzada. Una sola vez por misión. La voz del sistema resonó con urgencia. Naruto no entendió la habilidad. Pero sabía que era ahora o nunca. El odio lo consumió. La traición. La injusticia. La soledad. Se lanzó hacia el Kage oscuro. Extendió su mano y la colocó en la espalda del Examu. No fue un golpe. Fue una absorción masiva. Una energía negra y viscosa comenzó a fluir del Kage oscuro, no solo su chakra, sino su misma esencia. El Kage oscuro gritó, un sonido gutural, lleno de terror y desesperación, mientras su cuerpo se marchitaba, su piel se encogía, sus ojos se vaciaban. No había herida, solo el drenaje de su existencia. Su corrupción se disipó. La figura del Kage oscuro se desmoronó en cenizas, dejando solo su máscara Anbu rota. Naruto se quedó de pie, su mano extendida, su cuerpo temblaba. El dolor por el uso de la habilidad fue inmenso, como si su propia alma se hubiera retorcido. Sintió una punzada de náuseas, una reverberación de la vida que acababa de consumir. Misión Purificación de Corrupción, completada. Líder eliminado. Recompensa. Habilidad Lamento del Vacío nivel 1. Punto de dominio, PD, X3. Acceso a la rama dominio de la esencia desbloqueado. Habilidades activas. Lamento del Vacío, nivel 1. Habilidad única de una sola activación por misión. Permite al portador drenar una gran cantidad de energía vital y existencial de un objetivo, transmutándola en poder para el portador. Causa dolor extremo y fatiga postuso. Naruto se desplomó, jadeando. La cueva estaba silenciosa, excepto por el goteo de agua y el hedor a muerte y vacío. Los mercenarios restantes estaban muertos, disipados o simplemente colapsados por el miedo y el drenaje de chakra oscuro. Había ganado. Pero el costo se sentía en su alma. No había alegría en la victoria, solo un vacío aún mayor. El Kage oscuro había tenido razón en algo. Konoha era un nido de hipócritas. Y Naruto no había derramado ni una sola lágrima por su líder. Su venganza era una certeza. La semilla del resentimiento el sistema le devolvió al bosque de la muerte. La luna aún estaba alta. La lluvia se había detenido. Naruto yacía en la hierba mojada, agotado. El dolor del lamento del vacío se disipaba lentamente, pero el vacío que dejaba a su paso era más profundo. Sintió una extraña resonancia con el poder que acababa de usar. Era la anulación. El borrado. Miró su mano, la que había usado para el lamento del vacío. Se sentía fría, como si una parte de él se hubiera congelado. El miedo a su propio poder, a lo que se estaba convirtiendo, fue un escalofrío que lo recorrió. Pero también había una atracción irresistible. Este poder le permitía sobrevivir. Le permitiría vengarse. Puntos de dominio, PD. 4 tenía PD de sobra. Podría mejorar su instinto del vacío o su control del vacío. Podría desbloquear la rama dominio de la esencia. La sed de poder lo consumía. Se puso de pie, su cuerpo aún adolorido pero más resistente. Sus ojos se dirigieron a las luces de Konoha. Eran pequeñas, distantes. Un nido de hipócritas. De traidores. No sentiría piedad. No ahora. El camino era claro. Más misiones. Más poder. Más sufrimiento. Y al final de todo, el juicio. Una figura apenas perceptible se movía en las sombras de la aldea, observando. Una silueta cubierta por una capa oscura. Sus ojos brillaban con una luz azul, y en su mano, un pequeño dispositivo emitía un tenue pitido.
Ya era hora, susurró la figura, su voz un eco distante. El portador del vacío universal ha despertado. Y su resentimiento es un faro en la oscuridad. Naruto se puso de pie, la mirada fija en Konoha. El camino era largo, pero no había vuelta atrás. Su juicio. El juicio de ellos. Era solo el principio.